Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo hay una frase que a la hora de hacer esta conferencia no se me iba de la cabeza, y es una frase que vale tanto para geopolítica, vale, por supuesto, se podría decir, hasta para investigación espiritual y, por supuesto, hasta para especulación neurolingüística. Y viene a decir lo siguiente: el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. Ya lo decía Julio César y lo seguimos diciendo nosotros cada vez que nos damos contra un obstáculo que no hemos calculado bien, porque aparecía en el mapa de una manera y una vez que pisábamos el terreno era de otra. El territorio, aquí vemos en la presentación de la conferencia pues una fotografía de Stonehenge, el santuario druídico del sur de Inglaterra. El territorio nos mostraría pues simplemente lo que estamos viendo, ¿no? Un plano terrestre con una serie de piedras alineadas ahí, pero claro, esto que estamos viendo, perdón, el mapa, lo que vemos sobre el mapa no se va a corresponder con lo que representa aquello que se alza sobre ese territorio. ¿Por qué está ahí? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué nos quiere contar, ¿no? Tenemos que remontarnos muy atrás en la noche de los tiempos, ¿no? Hasta llegar a ese umbral. Aquí estamos en una prehistoria relativamente cercana, pero incluso podemos ir mucho más atrás. ¿Qué es lo que hace al hombre hombre, ¿no? Posiblemente la capacidad de abstracción, que no la tienen los animales. El hombre puede abstraer. ¿Qué abstrae? Aquello que percibe. El animal percibe, percibe muchas cosas, el hombre también. Hemos perdido facultades de percepción a lo largo de los milenios. Posiblemente el hombre primitivo percibía más y mejor que nosotros. Nosotros estamos habituados a un entorno sobrenatural, en el sentido tecnológico del término, en el que hemos perdido facultades, desde el olfato, vista, oído y a saber cuántas más, ¿no? El hombre primitivo percibe energías de la Tierra, del cosmos. Es un ser mucho más receptivo de lo que somos nosotros. El hombre primitivo percibe y proyecta. Además de percepción, tiene la facultad de proyectar. Proyectar aquello que percibe, pero que previamente ha codificado. Ha codificado, ahora veremos en qué formas más o menos canónicas, ¿no? Codifica y coedifica, que son palabras casi sinónimas, casi sinónimas. Codifica su mundo y lo coedifica. ¿Lo coedifica con qué? Con los dioses que él percibe o crea o establece como tutores de su vida y de su más allá, ¿no? Vamos a ver esas primeras... A ver si esto avanza. Tenemos, por ejemplo, aquí una clara codificación. Tenemos la cueva de Lascaux, en el sur de Francia. ¿Ya veis? La forma que tiene la cueva es como un útero. Y el cielo es un cielo poblado por dioses. Todo esto es conjetural, por supuesto, ¿no? Por animales divinizados, ¿no? Porque si no, pintan el bisonte, la vaca, lo que sea, el uro, en el cielo de la cueva. La cueva es la Magna Mater, tiene forma de útero, y arriba de la Magna Mater, arriba del útero, están estos dos dioses tutelares. Hay una codificación, ya vemos toda una cosmogonía. Esto va a ser constante cuando hablemos ahora de arquitectura sagrada, porque desde el origen de los tiempos, cuando se comienza a construir, aquí es una no construcción, igual hubo algún trabajo de excavación, de habilitación de la cueva, pero no es una construcción propiamente dicha. Pero cuando las primeras civilizaciones ya agrarias, no prehistóricas, empiezan a construir, siempre vinculan la arquitectura sagrada con el acto creador de las divinidades. La arquitectura sagrada es ¿cómo diríamos? La imposición o la generación de un mundo ordenado sobre un mundo caótico, sobre un caos, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Ya veremos, esto ya es arquitectura. La cueva se ha convertido en túmulo y ya hay un trabajo de excavación y, por supuesto, de excavación, porque lo construían colocando grandes bloques de piedra que luego cubrían. Es una montaña artificial y una cueva artificial. El dolmen de Antequera es una tumba de entrada, a saber con cuántas más funciones. Aquí tenemos el de la isla de Gabrinis, que añade una particularidad, como son algunas rocas talladas de una manera muy especial, que sugiere un laberinto, no sabemos qué, pero hay un trabajo, insisto, de codificación que va más allá de la pintura elemental, la pintura parietal de Lascaux, va más allá de Antequera, que es la construcción de la cueva artificial. Aquí ya es cueva artificial más trabajada la roca, ¿no? Volvemos a Stonehenge. Karnak, quedémonos con esta imagen, los alineamientos megalíticos de Karnak, porque volveremos a ella. Y aquí tenemos a Tum, el primer dios egipcio, pero me interesa más ir al siguiente, que es este.
que es la epopeya de la creación babilónica. Marduk, que es el sujeto de la derecha, el dios de la derecha, vence a Tiamat, que es el dragón de las tinieblas. Antes de la creación del mundo, el universo era un caos absolutamente oscuro, pulsante, sin ningún orden, y en el momento en que Marduk vence a Tiamat, el dragón, funda el templo de Sarra, ahí en Babilonia, y crea la ciudad, crea el orden, crea la ley, todo va seguido, ¿no? Desde el universo superior al inferior. Y ahora podemos volver atrás, y aquí tenemos a Atum, que es, bueno, para Akenatón, que os sonará más, es el principio, ¿cómo diríamos?, pulsante, generador de la vida en forma de sol. El primer sol, antes de Isis, Osiris, todos los que vienen detrás, está Atón. Entonces, Atón también es un dios muy singular, aparte de ser el primer dios, es el dios sol. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de lo mismo que hemos visto en la imagen anterior, de un océano de oscuridad y caos, donde de pronto despunta el primer rayo de sol, que es él, es Atón, y da sobre un pequeño montículo elevado sobre ese océano de oscuridad, que tiene forma de pirámide. Ese montículo tiene forma de pirámide. Ya vemos que la pirámide, en la cultura egipcia, va a representar muchísimo más que una tumba. De hecho, ellos no las consideraban tumbas, ellos las llamaban máquinas de resucitar. Máquinas de resucitar, textual. Bueno, pues la pirámide, en la cultura egipcia, es la forma de la montaña primordial que emerge del caos. El orden que emerge del caos. O sea, ya vemos que la pirámide tiene ¿cómo diríamos?, un fractal de lecturas muy superior al que tenemos más o menos concebido habitualmente. Otro mito importante es en la cultura hindú, la cultura brahmánica, es el del Vatsu Purasa, que habla lo mismo, de un mundo de oscuridad absolutamente desarreglado, hasta que de repente Brahma, el Dios Supremo, hace una acción, desaparece la oscuridad, crea la luz, y el mundo se ordena en la forma de un mandala. El Vatsu Purasa se ordena en la forma de un mandala. Al Vatsu Purasa también se le llama la persona cósmica, y ya vamos entrando en materia. O sea, este mandala ordenado, no caótico, también es, como veis, al que tiene una persona en su epicentro, es la persona cósmica. Esto nos va a llevar a este sujeto, Swaler de Lubitz, que es un autor, yo creo que fundamental para entender todo lo que tiene que ver con la arquitectura sagrada. Es un personaje que merece una novela por su biografía, y este sujeto, en un momento dado, estudia el templo de Luxor, ahí en Egipto, y descubre que sus proporciones son antropomórficas y que replica la figura humana, parte por parte, desde la cabeza hasta los pies, órgano por órgano, cada uno con una función. En su tiempo se le consideró un visionario, lindante con la demencia, Swaler de Lubitz no se lo toma en serio, hasta que se empiezan a corroborar que efectivamente las medidas y las funciones de los templos mayores de la cultura egipcia replicaban al hombre cósmico, hasta el punto de que entendían los templos como entes vivientes. O sea, el templo no es un lugar para recogerse, ir a rezar, hacer determinados rituales, que también, sobremanera, es un ser vivo. Para los egipcios, para la cultura egipcia tradicional, el templo vive. Es un lugar al que se va a ejercer o a practicar determinados rituales en consonancia con una divinidad en forma de templo. El templo nace, vive y muere. El templo actúa sobre los fieles y sobre la ciudad. No sé qué diapositiva viene ahora. Aquí veis uno de los grabados que hace Lubitz, y ya veis. La diapositiva no es buena, pero no he encontrado otra, porque ya veis, bueno, os diré por qué no es buena. Ya veis cómo el Sancta Sanctorum del templo se corresponde con la cabeza, la parte vital, el corazón, con el centro del templo, vamos bajando de sala en sala, hasta las salas inferiores, salas hipóstilas, y esa ligera desviación de la parte de la entrada, digamos, de una de las entradas, se correspondería con un paso, para demostrar que en vez de un esqueleto habría que ver un faraón en movimiento. O sea, uno de sus pies ocuparía esa especie de pequeña diagonal para demostrarnos o recordarnos que eso está en movimiento. Eso está en movimiento. El templo, como podemos ver, aunque aquí sea un esqueleto, Lubitz veía un ser humano vivo, en movimiento, un dios, está en conexión con lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. Con las energías telúricas y las energías cósmicas.
El templo es un medium de energías, es un catalizador de energía, que es lo que mantiene vivo al hombre cósmico, según Schwaller de Lubitsch. La energía es una palabra importante en este discurso, ¿eh? La energía es fundamental. Cuando hablábamos de las facultades perdidas del hombre, lo que percibe, lo que proyecta, lo que percibe fundamentalmente es energía. Así como en la Biblia nos dice que el principio fue el verbo, probablemente en el principio fue la energía, y en la energía el origen de toda divinidad. Esto es muy actual, ¿eh? Si echamos un momento la vista atrás, al último cuarto de hora de la actualidad, estamos viendo la noticia del día, lo del descubrimiento o la ratificación de las ondas gravitacionales, según Einstein, ¿no? O sea, ¿qué es? Un choque de o una hibridación de dos agujeros negros del que surge todo. ¿Qué surge? Una emanación inimaginable de energía de una potencia de miles y miles de millones de años, hasta hoy. Estamos captando vibraciones que sucedieron hace eones de tiempo, energía. Bien. Volviendo al hombre primitivo, el que hacía los dólmenes de Gabrinis, los alimentos de Karnak, empieza a darse cuenta o a percibir que en determinados espacios hay una vibración de energía más alta, y lo hace de una manera estadística. Él se acerca a esos lugares que no sabe si son sagrados o no, pero al ver que la energía aumenta y que su salud, lo que fuera, sus enfermedades, su estado de conciencia alcanza cotas superiores, lo sacraliza y lo marca, lo señala. Ese es el origen de la arquitectura sagrada. La percepción, la coedificación, percepción de un fenómeno energético y coedificación en orden arriba-abajo, con los dioses de arriba y los de abajo, de un lugar de culto, un lugar de veneración, ¿no? Vamos a ir viéndolo, a ver qué nos toca ahora. Bueno, aquí vemos alguna imagen de Luxor, que vamos, no hace falta. Bueno, es importante, ya que estamos en ello, recordar la figura del obelisco que tenemos aquí delante, que la veremos más de una vez, con los menhires, por ejemplo, de Karnak, los alineamientos de menhires. ¿Por qué tanto los egipcios como los neandertales o los cromañones o quienes fuera que, bueno, cromañones por supuesto, porque hablamos ya del Paleolítico Superior, por qué el hombre del Paleolítico Superior o del Neolítico hinca una piedra en el suelo energético, y por qué el egipcio, con una cultura mucho más evolucionada, hinca un obelisco que parece lo que todos estamos pensando, una antena, es una antena bidireccional, capta arriba y capta abajo, ¿no? Ya veis también, esto conviene recordar cuál era la magnitud de Luxor, de la antigua Tebas. Aquí lo vemos bien, ese hombre a punto de moverse es que era la espina dorsal de la capital, de una de las capitales del Egipto medio. O sea, esto era su corazón, sus piernas, su mente, todo era esto, todo orbitaba en torno al templo. Más imágenes. Vemos también que el dolmen de Antequera, siempre visto anteriormente, que recuerda a la figura humana, el templo de Luxor. Fijaros si el dolmen de Antequera, que también lo hemos visto anteriormente, no sugiere un hombre tendido, con la cabeza a la derecha, en fin, los órganos vitales en el centro, las piernas, ¿no? Alineamientos de Karnak, esto ya lo conocemos, ¿qué viene después? Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando de cómo el hombre primitivo, lo estamos diciendo para adelante, vale. El hombre primitivo codifica y coedifica su templo en función de la energía que percibe, arriba y abajo, y cabría preguntarse si estos alineamientos megalíticos, que vamos a ver unas cuantas veces más, no son como renglones, parecen como una escritura, parece que están escribiendo algo. Si tuviéramos una mentalidad más moderna, diríamos que están haciendo una especie de acupuntura en líneas energéticas, o sea, una geopuntura. Allí cuando el hombre primitivo, por llamarlo de algún modo, establece o detecta una energía pulsante, coloca su menhir. Y aquí lo ve de una manera clarísima, establece líneas de kilómetros de profundidad. Esto, en fin, conviene recordarlo, aunque lo tengamos delante de los ojos, no es colocar un palito en la playa, es mover unas rocas de toneladas por centenares en alineamientos absolutamente precisos. O sea, esto no lo hacían por matar el tiempo. No estaban pasando la tarde, estaban haciendo algo que desconocemos, pero desde luego estaban marcando líneas en los que ellos interpretaban que se generaban vórtices de energía. Y además es simultáneo, porque como digo, conecta arriba y abajo, cielo y tierra, y también conecta, luego insistiremos en ello, toda la energía o todo el estado de conciencia que el hombre primitivo vierte sobre esa piedra por medio de un ritual en el momento en que la hunde ahí.
No es solamente el mero hecho de verlo, de hacer aquí, de hacer bonito, una calle bonita, no. Él está conectando arriba y abajo y se está conectando él con su energía en una especie de círculo virtuoso, se podría decir, de energías. Las que le llegan de arriba, las que le llegan de abajo, las que él proyecta y las que el propio Menir, al hincarse en la Tierra, libera. Geopuntura sobre puntos estratégicos del planeta. Vamos a ver ahora una cosa... Sí, los anillos de Karnak, diferentes, bueno, no voy a ir muy rápido porque no es necesario. Ya veis que lo que ponen en esta imagen, ¿no? Pues numerosa población para poder extraer, transportar y colocar piedras, son pueblos sedentarios, alimentos, 1 kilómetro de longitud solamente en este campo, 100 grandes menires en cada fila 11 filas. O sea, nos da una idea de que parece ser que no hacían otra cosa más que, en fin, plantar menires, ¿no? La población, por mucha que fuera, no podía ser demasiada y esto requiere un esfuerzo sostenido, aparte de una organización social, porque tampoco se hacía al azar. Hacía falta alguien que dirigiera toda la maniobra, en fin, todo el plan estratégico del campo, etcétera, 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 ¿no? Aquí vemos los de La Coruña, que también son inquietantes por esta especie de concavidades que tienen en su centro y que nadie ha sabido explicar qué función tenían. Es el pensamiento mágico del hombre primitivo. Posiblemente la más fácil es imaginar que cumplían algún tipo de servicio en solsticios y equinoccios para que pasara el sol por medio, pero lo mismo se trataba de un juego ritual. No sabemos nada, no lo sabemos. Aquí tenemos el dolmen de Camaret. Una vez más ya el hombre primitivo va construyendo, pasamos del menir al dolmen. Hay que mover estas rocas, Decimos, vale, en algunos se han encontrado restos humanos, luego son tumbas, pero eso no excluye que fueran otras cosas y que cumplieran otras funciones, porque insisto, el esfuerzo de movilizar estos monolitos no se hace gratuitamente. Volvemos al de Gabrinis, absolutamente trabajado. Algunas, aquí no se ve, pero algunas de las losas del techo también están trabajadas, y es esto a lo que quería llegar. Bien, estamos hablando de energías y de corrientes energéticas. Bien, en los años 20 del pasado siglo, un personaje también visionario, que es Alfred Watkins, establece lo que él llama las líneas ley. Líneas ley. Él es un británico y se da cuenta que en determinados lugares del suelo británico, lugares cuyo topónimo acaba en ley, como podría ser Wembley o Sisley o el que fuera, hay una iglesia, una ermita, un crucero, algo extraño. Y va uniendo los puntos que él va estableciendo y las llama líneas ley. Son líneas de energía. Esto también se considera visionario, se considera pues esotérico, ridículo, entre comillas, hasta que aparece Alfred Harman, que establece, por medio de la radiestesia, lo que se ha conocido ya y nadie discute como la red Harman de corrientes de energía, que envuelven todo el globo terráqueo. Todo lo que estamos viendo, ahora veremos en detalle, son flujos energéticos variables, en función de, por supuesto, del paso del tiempo, de la inclinación de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, un vórtice energético muy claro de la red Harman, prácticamente en el delta del Nilo, en el final, a la altura casi de Alejandría, y ya vemos cómo establece vínculos o un triángulo, lo marcan las estrellitas rojas, con puntos muy concretos, arriba de Babilonia y abajo no sabría exactamente qué hay ahí, pero desde luego estableciendo un punto energético importante, engloba a Israel. Espera, pum, pum, pum. Aquí vemos la red Harman, los flujos energéticos telúricos en la península ibérica. Ya veis hay dos cruces, las telúricas son las que se cruzan en verde y las líneas energéticas puras son las rojas. Llama la atención, si os fijáis, cómo las rojas establecen como una pata de oca desde el Pirineo, con 3 terminales en Finisterre, en la zona de Nazaret, Fátima y en Gibraltar. Sabéis que el emblema del camino compostelano es la pata de oca. Tres líneas rectas a partir de un punto común, ¿no? ¿Veis luego cómo los cruces, por ejemplo Toledo, ya veis en la zona central, no Madrid, Toledo, es un punto especialmente mágico, que no hace falta conocer al Greco para saber que aquí había un vórtice de energía importante, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el camino de Santiago, marcadísimo, y es curioso el camino ese pirenaico que va desde la Junquera hasta Nazaret, que también está pautado de lugares tan singulares: Atienza, Sigüenza, Medinaceli, en fin, Yuste, Plasencia, Tomar, que es un lugar absolutamente, ¿cómo se podría decir? No sé qué palabra emplear, pero que te quedas boquiabierto allí en Tomar, O sea, es un lugar, hay una fortaleza con una basílica
es un lugar poco visitado, pero que merece la pena la visita porque realmente está muy bien elegido el enclave. Y luego el otro, el que pasa por Úbeda, Baeza, en fin, el desierto de Las Palmas, Montserrat, Barcelona, ¿no? Pues todo esto remite a una red geomagnética en plena resonancia, se podría decir, que el hombre primitivo, sin conocer a Hartmann, sin conocer a Watkins, supo marcar sobre el terreno con enclaves sagrados. En la cultura china, a estas líneas se las llamaba, bueno, vamos a seguir con esto, sí, se las llamaba venas del dragón. Es todo aquello que se acerca al arte y la ciencia del Feng Shui. Venas del dragón. Recordad al dragón Tiamat, al que vence Marduk el babilónico. Y en la cultura celta se les llama líneas vivern, de la viverna, que es otro dragón celta. Resulta muy curioso cómo en las culturas ancestrales y sin aparentemente conocimiento mutuo, celtas, chinos y neolíticos hablan de dragones, y babilónicos también, hablan de dragones. Y la tierra, las energías que corren por la tierra, las que se extienden por la tierra, son las energías del dragón. Luego, por si lo voy a decir ahora, por si me pierdo luego, si recordáis cuántos mitos del cristianismo nos aparece San Miguel venciendo al dragón. Pero eso no solamente en España, sino vamos, prácticamente en toda la cristiandad. ¿Qué nos está diciendo? Luego volveremos a esto, que el cristianismo vence al paganismo, porque el dragón representa lo telúrico, lo profundo, lo ancestral, y cuando es preciso cristianizar todos esos enclaves dominados por divinidades paganas, qué mejor que inventarnos o crear un santo, un matadragones, que clava su lanza, hace geopuntura sobre el dragón. Vence al dragón y se establece San Miguel de Aralar, en fin, otros tantos, el Mont Saint-Michel, etcétera, etcétera, etcétera. Otros tantos lugares. Aquí veis el sistema transeuropeo de líneas ley, lo vamos a ver en detalle. Ya veis la pata de oca en España y fijaros en la línea que sale de Jerusalén para ir hasta Inglaterra, pasando por Italia, con diferentes desvíos. A ver si lo encontramos ahora. Esta es el eje, que es fascinante, y yo os invito, si os sobran 4 duros y no sabéis qué hacer este verano, a que recorráis algún tramo de este camino, que es el camino de peregrinación nada transitado, porque todo el populacho iba a decir, pero no, todos nosotros vamos a Santiago, que es lo fácil, y nos olvidamos que tenemos una peregrinación de San Miguel que es, a mi juicio, bastante más monumental que la de Santiago, o sea, culturalmente mucho más rica, que ya es decir, o por ahí, y desde luego mucho más desconocida. Y esta surge de Jerusalén, ya veis cómo va pasando por la isla de Rodas, la isla de Delos, nacimiento de Apolo, pasa por Delfos, cruza Italia el monte Gargano, que es el primer templo micaélico europeo, el monte Gargano, no sé si lo veréis bien. Arriba de Génova se detiene en la Sacra de San Michele, que fue esa abadía cerca de Turín, en los Alpes, que inspiró a Umberto Eco el nombre de la rosa, no os digo más, la Sacra de San Michele, visita obligada. Llega al Mont Saint-Michel en Normandía y cruza a 2 lugares poco conocidos. Hoy en día con Google lo vemos enseguida, pero merece la pena visitarlos, que son el Mont Saint-Michel de Cornualles en Inglaterra y especialmente el último, el Skellig Michael de Irlanda, que esto es como estar en otro planeta. Y dices, bueno, ¿cómo supieron que en este arrecife, porque el Skellig Michael es un arrecife perdido ahí en el mar de Irlanda, que hay que tener ganas para ir ahí? Pues hay unos monjes del siglo XII hicieron una abadía en forma de colmena, que en verano ya te da como repelús. Yo no sé lo que sería vivir ahí en invierno, o sea, porque es un arrecife, no es más. O sea, ahí no puedes cultivar más que una lechuga al año, como mucho, eso con suerte, y comer 4 almejas y un mejillón. O sea, yo no sé cómo consiguieron sobrevivir ahí, pero ahí estuvieron cerca de 3 siglos, en condiciones de supervivencia extrema, porque ellos creían que su camino de geopuntura de energía de la Tierra tenía que llevarles hasta allí. Si podamos hacia atrás, vemos que otra rama sube hasta Escocia, y aquí no aparece la del St. Michael's Skellig Michael, pero bueno, bien. Estamos hablando, volviendo al mismo discurso, ¿no?, de las líneas energéticas y de la geopuntura, o sea, el momento en el que se establece un menhir, un dolmen, un templo, cualquiera que sea. Yo pongo esta imagen siempre para recordar que todo lo que aparentemente consideramos como un poco así peregrino, alejado de la ciencia oficial, ha tenido defensores muy relevantes, como el señor George Washington, reconocido masón, hasta el punto de que cuando él va a poner la primera piedra del Capitolio, va con su mandil masónico,
Imaginad lo que sería en la España de hoy, o en la Europa de hoy, o en los Estados Unidos de hoy, que Obama, no digo Rajoy, o no digo Hollande, ¿no?, se ponga en el mandil masónico en público para una ceremonia de este calado. O sea, que se inaugure, no digo yo unos Juegos Olímpicos, no sé, un edificio que va a marcar una época, el que queráis. Pues no sé, el rascacielos más grande de Nueva York, pues aparece el presidente de la nación con el mandil masónico, la escuadra y el cartabón, y va a poner la primera piedra. Esto nos va a llevar a conjeturar que esa sabiduría ancestral que comienza, por poner una fecha cercana, en la cultura egipcia, se ha ido manteniendo y perseverando a través de personas muy significadas, y probablemente hoy seguirá en manos y en mentes de personas muy significadas que no se dejan ver, que son los que establecen cómo, cuándo, dónde y en base a qué rituales se coloca la primera piedra. La primera piedra es muy importante, tanto o más que la última. ¿Por qué? Porque se elige el momento astral para colocarla, se carga de una simbología especial, se acompaña con una serie de objetos que pueden ser triviales o no, etcétera, etcétera, etcétera. El ritual de la primera piedra es fundamental, tanto como la última, y es lo que carga de energía ese templo que se va a alzar sobre el lugar elegido. Vamos a Heliópolis, la capital del Bajo Egipto, con un obelisco. Yo creo que veis solamente este obelisco para que empecéis a preguntaros dónde está el otro. Yo los voy pasando, no son fotos muy buenas, pero bueno. Tachán. Ahí tenéis el obelisco que falta en Heliópolis. Esto a mí me llama la atención porque yo, con esa conferencia que, vamos, ya llevo años con ella, y siempre que pregunto a la gente quién no ha visitado Roma, ¿no?, y les pregunto, ¿os habéis fijado en el obelisco de la plaza del Vaticano, de San Pedro? Y me dicen, la mayoría me dicen que no lo han visto. Y es comprensible, porque claro, vas a ver la columnata de Bernini, la cúpula de Miguel Ángel, tal, esto y lo otro, y el obelisco, piensas que es una cosa decorativa que está ahí porque sí. Y los pocos que lo recordaban, decían, no, pero no es egipcio, es una cosa decorativa. No, es egipcio, es el de Heliópolis, la ciudad del sol, en el centro del Vaticano. Y además, por si cupiera alguna duda, ya veis cómo se ordena el entorno del obelisco. Es un sol con rayos. Ya lo veis. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a, ¿cómo diríamos, no?, a la filosofía dada o a la evidencia dada que no nos cuestionamos nada. Pero ¿por qué tenía que haber una columnata circular ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no era recta? ¿Por qué no era cuadrada? ¿Por qué no era rectangular? ¿Por qué no era elíptica? Circular, en forma de sol, con un obelisco que viene de Heliópolis y lo plantan ahí. A ver si vemos aquí más pruebas, ¿no?, de cómo esto es el siglo XVI, XVII, ¿sí?, cómo se lo montan para montar el obelisco. Ya veis que no es una tarea, estamos hablando de la tecnología del siglo XVI, que nos parecerá muy primitiva, pero comparada con la presuntamente anticuada egipcia, era avanzadísima. Y ya veis lo que les costó colocar un simple obelisco en la plaza de San Pedro. Ahí lo tenéis. Y ahí, antes de llegar aquí, nos quedamos con el obelisco. Esto me va a venir muy bien para recordaros, primero para recordar lo que acabamos de decir, que la primera piedra es tan importante como la última, y también para echar un cabo a que empecéis a pensar por qué esta piedra, este obelisco, es la última piedra que se coloca en el Vaticano. ¿Por qué es la última piedra que se coloca en el Vaticano? En un tiempo en el que todo lo egipcio se erigía. Cuidado, estamos en la época de los papas de la Reforma. Colocar aquí un obelisco lleno de figuras mágicas, demoníacas, tiene un sentido que se nos escapa. Bien, decíamos que hemos visto sobre todo esa relación con las corrientes de energía telúricas, que son las del suelo de la Tierra, donde se colocan, por ejemplo, pues todo el camino de Santiago, además de los alineamientos de Karnak, siguen las líneas ley o los campos de energía que hemos comentado. El camino de las estrellas es un camino que replica las estrellas en la Tierra. Y si nos quedaba una duda, lo vamos a empezar a ver aquí. Esta es otra locura, hoy comúnmente aceptada, que es la alineación de las 3 grandes pirámides de Egipto con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Las estrellas de Orión. Esto se consideraba, bueno, parece un montaje así como, en fin, poco imaginativo incluso, hasta que aparece un sujeto, que es Robert Bauval,
y empieza a estudiar las posiciones del firmamento en determinados momentos del año y llega a la conclusión científicamente irrefutable de que en el momento, ¿cómo diríamos?, de determinadas festividades solares, las 3 estrellas del cinturón de Orión caen como 3, ya veis, como aplomada sobre la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerino. Ahí están las 3 absolutamente alineadas. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que así como el hombre primitivo, que hacía campos de estrellas sobre la Tierra, el egipcio, que no era tan primitivo, estaba en la misma longitud de onda. Hasta el punto, a ver si lo vemos, ya veis, vamos a ver diferentes posicionamientos, ya veis cómo cuadran las estrellas del cinturón con las 3 pirámides, ya veis los nombres de las estrellas del cinturón. Al-Nitak sería la de Keops, Al-Nilam la de Kefren y Mintaka la de Micerinos. Pero vamos a ver más. Aquí tenemos la pirámide del Sol de Teotihuacán, que presenta la misma ordenación, ya veis aquí, en las de Quetzalcóatl y las 3 pirámides de Giza, perfectamente alineadas, en culturas aparentemente sin ningún contacto cultural. Aquí vemos una vez más las 3 estrellas de Orión sobre los templos de Teotihuacán, e incluso si os fijáis arriba vemos la desviación, el paso que daba el hombre del templo de Luxor, cuando era esqueleto, aquí lo está dando también. Aquí está esa pequeña desviación de la recta estelar para marcar un movimiento. Aquí veis también cómo la araña de Nazca, ahí en Perú, también está replicando el cinturón de Orión, o Orión en sí mismo. Y lo que nos interesa ya, que es lo que vamos a tratar ahora, ahí tenéis un dibujo de lo que fue la cultura egipcia, y ya veis el Nilo, y ya veis dónde están las pirámides, que es lo que quiero que observéis. Observaréis que todas están en la ribera occidental del Nilo. En la ribera occidental del Nilo. Para los egipcios, el Nilo era una réplica de la Vía Láctea. O sea, era su camino de Compostela, el Nilo. Entonces, diferenciaba muy bien su mundo entre el mundo de los vivos, donde se celebraba la vida, y el mundo, yo no los llamaré muertos, pero llamémoslos de los que se iban más allá. Se iban al otro mundo, digamos, ¿no? Y ese otro mundo era siempre en el oeste. Lo que ellos llamaban la Duat. La Duat es el reino presidido por Osiris. De tal manera que si tú sepultas, entierras o inhumas, mejor dicho, al faraón en las pirámides, muchas veces en cámaras apuntando por determinados respiraderos de la pirámide, apuntando a las estrellas del cinturón de Orión, el faraón va a ir a reunirse con el Osiris original en la Duat. Está en una rampa de lanzamiento de esa máquina de resucitar, que es como se llama la pirámide, para reunirse con el Osiris original, el arquetípico, en la Duat. Y de esa manera, claro, insisto, no es un viaje de placer, es un viaje para seguir manteniendo, como decíamos en un principio, el orden sobre el caos, es el que vela porque el cielo permanezca inmutable y los dioses sigan favoreciendo a Egipto y considerando que esas almas estrellas que han trascendido a la Duat sean las, como hemos dicho, las veladoras o las protectoras de toda una cultura que se extendió durante más de 5.000 años. Igual fue por esto, no lo sabemos. Curiosamente, volviendo a las diapositivas anteriores, culturas muy distantes, Teotihuacán, están en la misma longitud de onda y nunca mejor dicho. ¿Sucede algo en Europa? Bueno, sí, ya lo hemos visto. En Karnak también hay unos caminos que se corresponden con estrellas. El camino de Santiago, que no tiene nada que ver con Santiago. O sea, Santiago es el nombre que recibe cuando se cristianiza. Es un camino que ya recorrían los celtas desde tiempos inmemoriales. La cruz celta, por ejemplo, es muy anterior a la cruz cristiana. La gente las confunde. Cree que son cruces cristianas decoradas a lo céltico. No, no. Los celtas veneraban a un dios que es con una forma de cruz con un círculo alrededor. Y no tiene nada que ver con Cristo. Habla de encrucijadas también, terrestre, vertical y horizontal, con un círculo alrededor. Nada que ver. Entonces ya había un camino de estrellas mucho antes de que llegara el apóstol en la presunta barca de piedra, ¿no? Pero andando los siglos, o por esos mismos siglos, ocurre una cosa curiosa, ¿no? En Francia, de repente, un discípulo ya lo diré, de Fulcanelli, el del misterio de las catedrales, que es Louis Charpentier, traducido el carpintero, con toda su resonancia alquímica, etcétera, etcétera, descubre que 12 catedrales francesas del norte de Francia replican las estrellas de la constelación de Virgo.
Las estrellas de la constelación de Virgo. Esto lo hace antes que Bauval establezca el paralelismo entre Pirámides y Orión. Y sin embargo, pues no hay una relación demostrada entre ambas teorías, ¿no? A ver si llegamos. Aquí las tenéis. Ahí tenéis son 2, 4, 6, 8, sí, creo que están todas. Las 12 catedrales de Virgo con sus correspondientes estrellas. Esto realmente, si nos detenemos a pensarlo, es abracadabrante. Estamos hablando del siglo XII. Europa, siglo XII. Y de aquí se cruzan una serie de incógnitas sin respuesta. De entrada son catedrales góticas, van a ser catedrales góticas. A ver si las vemos, vamos a dar unos saltitos. Ya veis la Mole, que es Chartres, la Mole, que es Bayeux, Notre Dame de París, Reims. Bueno, ya antes del laberinto vamos a volver aquí, ¿no? Vamos a dejar Chartres. De repente, pues en pleno siglo XII, época de las cruzadas, o sea, con un consiguiente desplazamiento de materia humana a Oriente y con todo lo que se comporta, aparece un estilo, ¿cómo diríamos?, sin fases previas. No, así como hay prerrománico, no hay pregótico. Yo cuando estudiaba arte lo preguntaba y nadie me contestaba. O sea, el románico, pues vas viendo que hay unas iglesitas, el prerrománico asturiano, etcétera, que ves claramente la evolución de una especie de caja para armar a la gran iglesia, al gran templo románico, ¿no? Pero en el gótico no. No encontraréis una iglesita pregótica. No. El gótico aparece así. Y nadie responde. ¿Por qué? No se sabe. De repente llegan unos señores que saben hacer estas cosas. Hombre, claro, diréis, sí que hay una relación clara, por lo menos en lo basal, entre el románico y el gótico. Evidentemente, trabajan con piedra, van a hacer una catedral, pero levantar semejantes torres, los recursos, los arbotantes que van a sustentar toda la nave central, el saber hacer esos rosetones, las vidrieras, las cubiertas, todo eso aparece ex novo. Ex novo. O sea, de esto, ¿de dónde se lo han sacado? Pues así se lo hicieron. Y no solamente salió de nuevo, ya acabado, sino que encima, simultáneamente, se construyen en el norte de Francia 12 catedrales ingentes, y en el resto de Francia hasta 80. Siglo XII, entre el XII y el XIII. No hay explicación. O sea, abarca solamente estas, las de Virgo. Me estoy yendo para adelante, a ver. Las de la constelación de Virgo, estas abarcan 30.000 kilómetros cuadrados. O sea, ¿quién tenía conocimientos cartográficos, geográficos, astronómicos para poder coordinar en un país que, bueno, no era ni mucho menos, ni de lejos, un Estado tal y como lo entendemos hoy, para poder coordinar un plan de construcción de semejante magnitud? ¿Quién tenía los fondos? ¿Quién movía las masas humanas? ¿Quién llevaba las piedras? Yo me acuerdo cuando estudiaba el tema de Chartres, me acuerdo que nos decían, como leyenda, posiblemente como realidad, que era tal el fervor que mucha gente iba a Chartres llevando cada uno una piedra. Se movilizó toda Francia para hacer Chartres, bueno, todo el norte de Francia, ¿no? O sea, la gente iba allí con su piedra, para saber que habían contribuido a la creación de esa catedral. Lo inquietante también es preguntarnos por qué tenían tanto fervor, ¿no? Y por qué les importaba tanto llevar ahí su piedra, ¿no? Aquí, ya que estamos con el mapa de la constelación de Virgo, a ver si aparece, bueno, esta. Conviene recordar de dónde viene la palabra templo. Es una palabra etrusca que luego pasa al latín. Y el templum, fijaros si es curiosa la palabra, es el sector del cielo que los augures cortaban con su bastón. O sea, ellos miraban al cielo y veían unas estrellas y con el bastón druídico trazaban unos signos mágicos al que llamaban templum. Ya más claro agua, ¿no? Ya vemos cómo luego, ¿qué van a hacer? Pues simplemente replicar en el suelo ese corte de cielo que para ellos es sustantivo desde el punto de vista espiritual o metafísico. Ellos están llevando el templum al contemplar, que también tiene la raíz contemplar, al contemplar estático, al contemplar espiritual de su vida profunda. Como las palabras a veces tienen todas las claves, ¿no? También es muy curioso, por ejemplo, una frase que se encuentra en el templo de Sais, en Egipto, que se traduce de esta manera. Dice, este templo es como el cielo en todas sus partes. Puro etrusco, no es egipcio, es puro etrusco. O sea, están replicando en el templo un mapa del cielo. Y en ese, ¿cómo diríamos? En ese templo, una imagen divina con forma antropomórfica, que es el templo del hombre. O sea, es un Dios convertido en templo. Así como el Dios, hemos dicho en un principio, crea el mundo y al hombre, el hombre crea la casa de Dios y el Dios en la tierra, que es el templo.
Cuando vamos a un templo y nos dicen, bueno, aquí está, te dicen en la escatología cristiana, ¿no? Pues aquí está Dios en el sagrario. No, no. En la escatología cristiana Dios está en todo el templo, en todo, desde los pies hasta la coronilla, luego lo veremos. Cada parte del templo tiene una función sagrada. Por supuesto que el sagrario es la más, pero todas tienen una función sagrada. Bien. Es curioso, creo que la atrás sí, en Chartres, ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que no tengo un puntero, pero fijaros, si veis abajo, bueno, lo pone en la leyenda abajo. Chartres se sitúa bajo Spica, la estrella más visible de la constelación. Lo veis abajo a la derecha, veis Chartres, seguid la línea de puntos y llegáis a Spica, la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Casualmente, la estrella más brillante de la constelación de Virgo se sitúa en la vertical de Chartres, ¿cuándo? En la fiesta de la Asunción de la Virgen, que coincide con la cosecha. ¡Qué casualidad! La fiesta de la Asunción de la Virgen, cosecha, en ese momento Spica y Chartres se comunican, hacen una corriente energética. O sea, la geopuntura, estrella, tierra, entra en ebullición. Ya veis aquí la constelación de Virgo. Bueno, también es curioso esto, que ves que es una pintura, pues no sé de qué época será, pero posiblemente no irá más allá del siglo XIV, y cómo, pese a que la astrología es una ciencia también condenada por la Iglesia, en las iglesias, vamos a ver, lo veremos adelante, vemos signos zodiacales, astrales. ¿Qué pasaba con esto? O sea, la Iglesia lo condenaba, pero luego lo plasmaba en sus techos y hacía más cosas. Porque, por ejemplo, si habéis visitado algún templo egipcio que conserva todavía parte de la policromía del techo, veréis que muchos de ellos, o algunas tumbas, representan cielos con estrellas. Muchos de ellos. Y muchas catedrales góticas, el techo estaba pintado de azur, con estrellas. También es inquietante, ¿De dónde viene esa tradición? Bien, ya veis las megacatedrales. Una parte importante de Chartres es esta, el laberinto. Bueno, de Chartres y de otras tantas, hay unas cuantas de catedrales francesas que tienen en el suelo un laberinto no pequeño. El laberinto era conocido en su tiempo como Dedali Domus, la casa de Dédalo. Dedali Domus. De pronto la Dedali Domus se instala en la Domus Dei. Tenemos 4 Ds, Dedali Domus, Domus Dei. Si juntamos las 4 Ds, nos queda como una flor. D, hace como podemos oponiendo una con otra, nos queda un círculo partido por la mitad, cruz con círculo. Ahora veremos por qué. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No me veis mi dedo, pero si esa cruz que se puede establecer entre el arriba y el abajo, izquierda y derecha del laberinto, son las 4 Ds. El laberinto significa muchas cosas, es tan antiguo como la humanidad. Hay laberintos prehistóricos, aparte del de Creta, etcétera, etcétera, todos los mitos, ¿no? Hay laberintos en todas las culturas, hay en Egipto, hay en la India, hay en China, hay por supuesto en Mesoamérica. El laberinto es una figura del inconsciente colectivo universal, que significa muchas cosas, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es una vía de peregrinación, hablando de lo que estamos hablando. Pero el de Chartres tiene una particularidad. Es un laberinto donde no te puedes perder. Es imposible perderse. Tú te puedes empeñar en perderte, pero no puedes, porque solo tiene una vía y un solo sentido. Con lo cual, vayas por donde vayas, vas a llegar al centro. No hay escapatoria. Con lo cual es un laberinto, entre comillas, aburrido, ¿no? Es una vía de peregrinación, pero también es un objeto de meditación. Es un mandala. El laberinto es un mandala, como el que hemos visto hindú anteriormente, ¿no? Y por supuesto reúne 2 conceptos clave en geometría sagrada, como son el círculo, que es símbolo de totalidad, y la espiral de transformación y crecimiento, ¿no? Sin embargo, lo que más nos interesa de esto, además de lo que ya hemos dicho, fijaros en el borde, esas lucecitas que hay alrededor del laberinto, se las llama cúspides. Cúspides. Recordar, a ver si hay algún detalle. Aquí se ve a gente por el laberinto, no lo vamos a ver. Qué pena. La gente se descalza cuando recorre el laberinto, porque, insisto, bueno, a estas alturas de la conferencia no hace falta que os pregunte por qué se descalzan, ¿no? ¿Por qué? La energía telúrica. Porque incluso sin estar informados, se lo huelen. O sea, yo he estado en Chartres y he visto gente que yo, igual me equivoco, pero por el aspecto, no diría que estaban muy versados en geometría sagrada. Pero llegan y se descalzan, gente muy joven. ¿Por qué hacen esto? Pues eso que hemos dicho al principio, que el ser humano percibe desde la noche de los tiempos, la facultad de percepción y de proyección, pues se les despierta, es un lugar especial y ven que ahí hay que descalzarse. Incluso sin que nadie antes esté descalzo, ellos se descalzan y andan. Bueno, volvemos a donde estábamos, a ver, no.
Bien, aquí se ven mejor. Aquí está sin lucecitas. Lo que veis aquí con lucecitas, aquí está sin lucecitas. Esas, lo que se llama cúspides. ¿Qué forma tienen y qué representan? Bueno, pues alguien se entretuvo en contarlas y le salieron 112. Las dividió entre 4, los 4 sectores, y le dio 28. ¿Qué es 28? Los días de un mes lunar. Los días de un mes lunar. Supongo que ya sabéis que Stonehenge, por ejemplo, es un calendario lunar, pero igual hoy también sabéis que Chartres también tiene un calendario lunar dentro. Y además de un calendario lunar, pues tiene un mandala. Recordad el mandala que hemos visto antes, el hindú con la figura humana en el centro. Ahí ya veis, por supuesto es un signo solar, pero también es un signo de ordenación del universo. ¿Sabéis? O sea, no es exactamente lo mismo, pero ya veis que curiosamente en el centro, en la pupila de Dios, en la pupila del sol, hay en este caso es Cristo, y aquí es un Buda, pero qué casualidad, es muy llamativo. Seguimos avanzando. Ocurre otro tanto, como vamos a ver, más diferentes están. Bueno, esto ya es el de Palma de Mallorca, ya veis que aquí, creo que es el día de San Juan, el sol poniente atraviesa los 2 rosetones de una manera absolutamente clamorosa, ¿no? Es un fenómeno que merece la pena ir a Mallorca solamente para ver esto, ¿no? Aquí, aunque pone Jaca, este es el tímpano de Vézelay, ruta jacobea, norte de Francia, y vamos a ver aquí, si no lo estoy viendo ya, sí, en una de las orlas, justo la intermedia, no la de arriba del todo, justo la de abajo, es un zodiaco. Estamos hablando, insisto, de un tiempo en que la Iglesia persigue la astrología. Persigue la astrología. Y sin embargo, los constructores tenían un pacto con la Iglesia, o la Iglesia tenía un doble lenguaje. Porque aquello que perseguía y te podía llevar a la hoguera, lo tenías delante de la puerta de casa. Ya vais viendo. Está un pantocrátor con la bola del mundo, con todos los signos. Bien, estamos ya de vuelta a Egipto, y en este caso al templo de Isis en la isla de Philae. ¿Por qué tenemos aquí el templo de Isis? Porque es el único que se mantenía con un ritual vivo cuando los templarios llegan a Egipto en el siglo XII. Hemos hablado que las catedrales empiezan a construirse en el siglo XII, en el siglo XI empiezan las cruzadas, y tenemos este lugar absolutamente esotérico, se podría decir, porque siempre nos hablan el lugar común ya gastadísimo de los templarios, el templo de Salomón, que también lo tocaremos, pero nadie habla de cómo hicieron expediciones al templo de Isis y lo que sacaron de allí. No se conoce, no se sabe. Van allí y sacan lo que estamos viendo. Es el resumen abreviado de todo lo que os voy a contar. Los templarios, entre otras órdenes, otras órdenes religiosas, militares, etcétera, etcétera, que van a Tierra Santa, absorben toda la cultura egipcia hasta donde les cabe, hasta arriba, hasta el punto de que vuelven a Europa y empiezan a aparecer imágenes como esta. Ahí tenéis a Isis amamantando a Horus, y a la de la derecha no hace falta que os explique quién es. Es también Isis amamantando a Horus. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, esto es una cosa muy evidente y muy poco reflexionada. La mayoría de las catedrales francesas, ¿qué nombre tienen? Notre Dame. Punto. No dice Virgen, ni San Nicanor ni San Torcuato. Dice Notre Dame. Claro, ¿quién es Notre Dame? Tú puedes pensar, y posiblemente aciertas, que se refiere a la Virgen, pero puedes pensar, y quizá también aciertas, que se refiere a Isis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las catedrales francesas se ordenan no solamente en orden a la constelación de Virgo, sino a corrientes telúricas vinculadas con antiguos cultos a la Magna Mater, o lo que conocemos como las vírgenes negras. Vírgenes negras. Toda virgen negra tiene un patrón que está aquí, lo tenéis aquí delante. Es Isis, la virgen negra. La virgen inínfero, se podría decir. La virgen telúrica, la que sale de las entrañas de la tierra. Es la Isis tónica, con C por delante. La Isis infernal, pero en un sentido moral. Infernal en el sentido de energía subyacente. Y esto es lo que vamos a encontrar a raíz del siglo XII, a partir del siglo XII, en toda Europa. Culto a la Magna Mater. O sea, es como si volviéramos a las cuevas que hemos visto, a Lascaux, como si volviéramos a Karnak, como si volviéramos al dolmen de Gabrinis. De repente nos encontramos con que, a raíz de las cruzadas, que son simultáneas al gótico, en Europa se empieza a cuajar de vírgenes negras,
que llevan adelante esta ecuación, que aquí es clamorosa, o sea, es que no merece ni el comentario, porque es que es idéntico, la misma mano, se lleva la mano al pecho, el niño está así, o sea, las magnitudes, las proporciones, hasta la corona de Isis, ¿no? Estamos viendo que a partir del siglo XII, un conocimiento posiblemente esotérico, posiblemente muy superior a lo que conocemos de él, del que se conservan briznas, impregna toda Europa. Y es ahora cuando os voy a pedir que hagáis un ejercicio de memoria, o os voy a ayudar yo a hacerlo, que no hay problema, para que veáis que eso que empieza con esa doble imagen de Isis y de la Virgen, acaba aquí. Esto acaba aquí. Primera piedra y última piedra. O sea, por supuesto que esto puede parecer muy imaginativo, visionario, delirante, pero es una constatación. O sea, el único adjetivo que no se puede discutir es que es irrebatible. Es el único que no se puede discutir. O sea, se puede especular con todo lo que queráis. Pero con que en la última piedra del Vaticano está en una plaza deliberadamente circular en forma de sol y viene de Heliópolis, es incuestionable. Está ahí, es una evidencia. No se puede mover. Tanto como la imagen que hemos visto de la Virgen de Isis con Horus y la Virgen con el niño. Ahí acababa la película y aquí empezó. Luego, entre esos dos puntos cabe todo, ¿eh? Cada uno puede hacerse su teoría, su película, su explicación, la que queráis. Pero esta es el hecho incontrovertible. Curiosamente, en todas estas catedrales que hemos mencionado, me he ido para adelante, en todas estas, en algunas de ellas, perdón, no vamos a exagerar, aquí en Chartres por supuesto, siempre hay, o casi siempre hay, una cripta donde se rinde culto a lo que se consideraría el alma mater del templo, que es Notre Dame sous terre, o sea, Nuestra Señora bajo tierra. Esto yo lo descubrí recientemente, porque yo, la verdad, claro, vas a Chartres y te quedas obnubilado por lo que tienes delante, como para poderte escarbar en el subsuelo. Pero es que de pronto descubres que hay un caminito hacia la cripta y que hay, sin mucha publicidad, tienes una Virgen negra, como la de Montserrat, como otras tantas, ¿no? Como por ejemplo la del Mont Saint-Michel, que muy poca gente sabe que en el Mont Saint-Michel tienes debajo una cripta considerable, además visitable, si no recuerdo mal, si no la confundo con otra, con una especie de, ya lo diré, como de corriente subterránea, es una gruta hasta navegable, y hay en un recodo, está Notre Dame sous terre del Mont Saint-Michel en Normandía, entre otras. Y la Iglesia no lo difunde. Bueno, sí lo difunde porque no tienes que violar ningún tabú ni hacer ninguna acrobacia para llegar allí. Pero la verdad es que tienes que ir informado. O sea, no lo vas a ver a primera vista. Tienes que saberlo. Las vírgenes, las Notre Dame bajo tierra. Aquí es curioso saber... Bueno, vamos para atrás otra vez. Vamos a estar en Notre Dame. Bueno, esto es Saint-Denis, en París. Saint-Denis fue antes un templo de Osiris... aquí lo tenéis, curioso que acaba en Is, como Isis y como Osiris, ¿eh? Me voy para adelante. Y Notre Dame era un Iseum, que es esta que tenemos aquí adelante, un templo de Isis. Qué curioso. Y ya, si tuviéramos tiempo, que no puedo detenerme demasiado, si trazáramos la línea que va en París de Saint-Denis a Notre Dame, veríamos que también recorre lugares más que enigmáticos y más que concretos. Faltaba por decir, bueno, esto que estamos comentando, ¿no? La correspondencia entre templos y estrellas, que la tenemos en Egipto, la tenemos en el gótico y, por supuesto, en fin, la seguimos teniendo en determinados edificios. Y recordar que, por supuesto, dentro del cinturón de Orión, la estrella Sirio es ambivalente, se identifica tanto con Isis como con Osiris. Qué curioso. Es como diría Einstein, los dos agujeros negros creando la primera onda gravitacional. Nos queda por hablar o por glosar otra fuente de sabiduría, que es esta, que es el templo de Salomón. Aquí es cábala aplicada a la arquitectura, ¿eh? Se van a repetir los mismos factores que hemos expuesto con el templo de Luxor, el Swaller de Lubitsch, cuando dice el templo con armonía con el hombre, con cada una de sus partes. Pero lo que más nos va a interesar de esto es recordar que lo tenemos aquí al lado, porque el templo de Salomón más vivo hoy es el Escorial. Cuando Felipe II decide erigir en un lugar tan elocuente como el Escorial un templo que es palacio, que es todo, que es museo, él copia la planta del templo de Salomón. Él tiene un arquitecto más que ilustrado, que es Juan de Herrera, que forma parte de lo que se conoce históricamente como su círculo espagírico.
O sea, Felipe II tenía, entre otras muchas obsesiones, por ejemplo, pues su pasión por el Bosco y no por el Greco, por ejemplo, entre otras muchas, el deseo y la necesidad de encontrar la piedra filosofal. Le torturó toda su vida. Esto que parece una novela así como de ciencia ficción, está probado científicamente. Él reúne a los mejores alquimistas de España que puede encontrar, los oculta en el Escorial y los pone a trabajar para que le fabriquen, le consigan la piedra filosofal que convierte el plomo en oro. Estamos hablando de una España en bancarrota perpetua, donde los barcos que vienen con los caudales de Indias van directamente a Flandes. O sea, hay remesas que ni paran en Sevilla ni en La Coruña. O sea, según llega el barco, está aquí, el otro día paseando por... Yo no soy de aquí, entonces voy conociendo calles de Madrid. Y vi la calle del Fúcar. El Fúcar es el nombre castellano de la familia Fugger, que son los grandes banqueros de la Europa del siglo XVI. Entonces, el Fúcar, aquí tendría un palacio evidente de los Fúcares. De hecho, en castellano tiene más dinero que un Fúcar. Es una expresión que se usa y hace alusión a la gran banca noreuropea que estaba aquí en Madrid esperando que llegara el barco para decir, no, ni pares, vete para arriba, vete para Ámsterdam, que nos debe el rey tantos quintales de oro puro, vamos, ¿no? Entonces Felipe II, obsesionado por conseguir la piedra filosofal y por supuesto por tener él también un centro de poder, construye en un lugar tan alquímico como el Escorial el templo, el monasterio. Recordar una divisa alquímica fundamental: in estercore invenitur. Será encontrado en la escoria, la piedra filosofal. Será encontrada en la escoria. Como la piedra desechada es piedra angular, pues será encontrada en la escoria. Él elige un lugar que remite a la escoria, que es aquello desechado, porque él piensa que va a ser el plomo de donde va a surgir el oro de la piedra filosofal. Él replica en las partes del templo de Salomón, aquí tienes el Escorial, ya veis que está replicando. Bueno, seguro que lo conocéis, cómo coloca las 12 cabezas de las tribus de Israel en el frontispicio, coloca a los profetas. Está lleno el Escorial de claves cabalísticas. Está lleno de claves cabalísticas en una España en la que los inquisidores suben al tejado, aquí en vuestro pueblo, con perdón, suben al tejado el sábado a ver si sale humo o no de las chimeneas. Esto pasaba aquí al lado. Hace no tanto. A ver qué pasaba. Tenemos a Arias Montano, que pertenecía a una secta, a la familia Caritatis, una secta agnóstica, herética, y que practicaba el vegetarianismo. Entonces Zayas, que era consejero del rey, consejero importante, le regalaba jamones a Arias Montano. Esta es la historia pequeña que para mí es más reveladora que la historia con palabras grandes. Le regalaba jamones para ver si los cataba. Y él decía, no podía decir porque pertenezco a una secta erasmista, decía, no, es que soy, ¿cómo diríamos? No pruebo la carne por penitencia, por ascesis. Y esa era la España de entonces. A Luis Vives, que huye por piernas a Europa, Flandes, desentierran los huesos de sus padres para quemarlos, porque eran judíos. O sea, se desenterraba si descubrían que tus padres, tus abuelos eran judíos y a ti no te podían pillar, porque habías o muerto o escapado, desenterraban la fosa, los llevaban en cajas negras al quemadero. Yo cuando hago memoria de esto, siempre digo que cuando me preguntan, yo estudié una carrera aparentemente muy inútil, historia y antropología, y cuando me preguntan qué estudiaría, digo que siempre lo mismo, porque yo creo que es la manera de entender el presente. Yo cuando veo la España actual, siempre veo detrás, pues eso, al abuelo inquisidor, al abuelo judío, al bisabuelo de la Santa Hermandad, etcétera. O sea, no nos queda tan lejos la pelea a garrotazos de Goya. No nos queda tan lejos. Y el auto de fe no nos queda tan lejos. Y el estatuto de limpieza de sangre no nos queda tan lejos. Y claro, de esos polvos vienen estos lodos. O sea, no podemos improvisar que somos, en fin, escandinavos cuando hemos sido lo que hemos sido y lo llevamos en la sangre. Para bien y para mal, no solo para mal, para bien y para mal. Bien. El Escorial, Templo de Salomón. Felipe II, como os digo, quiere crear una especie, recordar la geopuntura, pero aquí a lo grande, la geopuntura de la Tierra, quiere crear una especie de mega imán que atraiga o que ilumine a sus cabalistas para conseguir la piedra filosofal, y la pone así, y replica de la forma del Templo de Salomón, que es el lugar donde se guarda ¿qué? El Arca de la Alianza. Ese fue, con la venia de Spielberg, otro de los deseos constantes de Felipe II, conseguir el Arca de la Alianza, porque él pensaba que ya que sus alquimistas no conseguían la piedra filosofal, si sus
capitanes le traían el Arca de la Alianza a saber de dónde, pues igual todo esto empezaba a funcionar y España salía de la bancarrota. O él mismo accedía a la inmortalidad, por llevarlo a un plano menos pragmático, ¿no? En cualquier caso, el Templo de Salomón o el Escorial, me vale igual, porque es su réplica, está siempre en un discurso de tres planos: el teológico, el cosmológico y el arquitectónico. Están los tres interpenetrados. No solamente hay que ver la parte teológica, digamos, de las simbologías, de si coloca profetas o no profetas, ¿no? Hay que ver qué significa con el plano cosmotelúrico, como he dicho en un principio, qué significa con en el plano del ser espiritual y, por supuesto, cómo esa resonancia arquitectónica está incidiendo en las corrientes o en las venas energéticas de la Tierra, ¿no? También Felipe II, como el Swaller de Lubitsch cuando habla de Luxor, está buscando, insisto, ese templo viviente, ese templo que replica al Dios y al hombre, para conseguir una trascendencia de cualquier orden, me vale económico, espiritual, metafísico, es igual. Él coloca, ¿cómo diríamos?, hace la parrilla de piedra, se podría decir, para que dentro de ella el fuego de la iluminación se haga presente, ¿no? Si trazáramos, a ver si tengo una mejor, no, bueno, vamos a coger el tabernáculo en el desierto, vale. Este es el mismo modelo que el Templo de Salomón, ya lo vais viendo porque tiene texto, pero si trazáramos un triángulo desde la base con el vértice hacia arriba, nos marcaría en el vértice el lugar más sagrado del templo, arriba, del Sancta Sanctorum. Si trazáramos otro a la inversa, con la base en la parte superior y el vértice en los pies, nos trazaría evidentemente la entrada, pero algo más importante, una estrella de David con un cuerpo central octogonal que se correspondería con los órganos vitales del ser humano, que los tenemos ahí. Aquí tenemos la correspondencia hombre-templo. Ya veis cómo, por ir leyendo de mi izquierda, tenéis arriba el Arca de la Alianza, que se correspondería con la parte más sagrada, debajo el altar de los perfumes, debajo la puerta de los dioses, debajo el estanque de la purificación, debajo el altar de los holocaustos, debajo la entrada del templo. Fijaros si es curioso, ya veis abajo la correspondencia, la entrada del templo se corresponde, ya lo vais viendo, con los centros de las rodillas. ¿Lo veis? Sí, centros de las rodillas. Al templo se entra de rodillas. Mentalmente, no tienes por qué entrar de rodillas, bueno, si quieres puedes hacerlo, pero la idea que quiere transmitir el arquitecto sagrado es que tienes que abatir tu condición, tu soberbia, etc. Entras de rodillas. En el altar de los holocaustos dejas todo lo que afecta o todo lo que compete a tus órganos genitales. Es un sacrificio. Y órganos vitales también. La purificación, el hígado. Donde pone Saint le foie, es el hígado, no es fe, es el hígado. O sea, el hígado, órgano generador, es donde vas a purificarte. Llegas a la puerta de los dioses, la laringe, la palabra. La palabra. El altar de los perfumes, la parte frontal, digamos el rostro. Y por último, el Arca de la Alianza, el alma del templo. Pero esto, insisto, estamos aplicándolo sobre el templo de Jerusalén, pero nos vale para el de Luxor, es exactamente igual, digo por no ser demasiado redundante. El Arca de la Alianza, el fuego sagrado, lo que mantiene vivo a ese templo humano, el fuego de la inteligencia, el fuego del alma, es exactamente, pues eso, el Arca de la Alianza, el chakra coronario. Fijaros si es curioso, cuando hablamos de coronilla, en la cabeza, nuestra coronilla, ¿por qué le llamaremos coronilla? Es una corona, o una coronilla, me da igual, el diminutivo, o sea, ¿por qué estamos imprimiéndole? Es como si el lenguaje tuviera claves que se han mantenido, porque a lo largo de los siglos claves con una profundidad insondable. Porque estamos diciendo, joder, pues fíjate que para los hindúes ahí sitúan el chakra coronario, que es donde entra el fuego divino, muchos budas los representan con la coronilla, con una llama que se eleva, se le llama de la elevación, el aura de los santos, tal. ¿Por qué? En Cábala, casualmente, sabes que el árbol de la vida son 10 sefiras, 10 círculos, y la última sefira es Keter, la corona, que también tiene resonancias con éter, quinta esencia, pero ya nos perderíamos. Por último, como diría Swaller de Lubitsch, todo esto encierra una sabiduría profunda para el hombre, con 3 claves.
con 3 claves que él veía en el templo de Luxor, pero que son perfectamente transpolables al de Salomón o cualquier arquitectura sagrada digna de tal nombre. Porque recordemos, como he dicho en un principio, que el templo arquetípico, el templo de Luxor, el templo del hombre, nace, vive y muere. Nace, vive y muere. Cuidadín. O sea, porque pensamos, bueno, todos son visitables, los que están en pie, lo visitas, pero si tenéis la percepción a la que aludíamos en un principio despierta, advertiréis que muchos templos o lugares presuntamente sagrados están muertos y otros están vivos. Es muy fácilmente percibible. Si vas en una actitud, como diría, no diré reverente, pero por lo menos despierta. Se ve enseguida qué está muerto y qué está vivo, qué te habla y qué no te habla. Hay lugares que incluso te expulsan. Como va que es mínimamente perceptivo, te das cuenta que la energía que sale de ahí, yo tengo unos cuantos, mejor no mencionarlos, igual luego si hay alguna pregunta igual os digo alguno. Hay lugares que mejor escapar de ellos, por lo menos quizá también es muy personal, para la energía que uno lleva encima. Igual hay energías, la carga energética de cada uno en determinados lugares interactúa de una manera positiva o negativa y te tienes que ir. No lo sé, a mí desde luego me ha ocurrido muchas veces. Entonces, volviendo a esa imagen del templo hombre, la correspondencia templum etrusco de las estrellas, templo de Luxor, templo hombre, hablaba Lubitsch de 3 posibilidades que afectan a nuestro interior. ¿Qué tenemos que aprender del templo? A ser arquetipo, que es el templo originario, y 2 posibilidades, el templo destruido y el templo reconstruido, que son estados de conciencia. Estados de conciencia. El templo caído, el templo destruido, apela al hombre dormido, a la espera del despertar. El hombre que se aleja de Dios o de la divinidad o de lo trascendente y se convierte en un continente, en un contenedor vacío. Templo vacío. El templo destruido no tiene por qué ser un templo hecho pedazos, es un templo sin alma. Es el templo destruido, que vale tanto para el templo como para el hombre, es igual. Entonces, él hablaba, Lubitsch, hasta donde él había podido descifrar la sabiduría egipcia de cómo es tarea de cada uno de nosotros reconstruir el templo. Reconstruir el templo. Es la única tarea que tenemos que hacer aquí, ¿no? O sea, tú has heredado un arquetipo de templo, por alguna razón, la que sea, has caído, te has olvidado de tu esencia y tu tarea es reconstruirte como templo. O sea, lo que enseña el templo, sea en Karnak, sea en Santiago, sea en el templo de Salomón o en el Escorial, es hacer presente dentro de uno mismo esa construcción interior, hacer de cada momento un ladrillo, una piedra, una vidriera de ese templo interior que nos están enseñando constantemente a ver, a contemplar, a experimentar como un ser vivo, no como un lugar en el que nos hacemos fotos y selfies detrás de una vidriera o detrás de un altar, sino como un lugar, una máquina de resucitar. Al templo no se va a pasar la tarde, no se va a pedir, se va a crecer, se va a aprender, que es esencial. Ese es el conocimiento realmente importante, ¿no? Nuestra construcción interior. Este es el camino, y acabo con esto, de la arquitectura sagrada, que lleva al hombre ¿cómo diríamos, no? A la reconquista o a la recentralización o al reencaminamiento en la búsqueda del paraíso perdido. Vale, muchas gracias. Si quieres hacerme alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Gracias. Pues nada, preguntad lo que queráis. Interesante, muchas gracias, Álvaro. Estrellas, mitos, el hombre, los templos, la energía telúrica, hay muchas maneras. Bueno, venga. Adelante. Pregunta. No sé si me lo he perdido, pero usted ha hablado del Vaticano, entonces no sé si el Vaticano está dentro de una línea telúrica o una línea Hermann. Vamos a ver si está. O no. Ahí va. Si me lo he perdido y pues, Ya. Hombre, evidentemente está. Bueno, estoy disimulando como que no lo sé. Pero ya Roma, que es la inversión de amor. Como el Escorial, o si no, un punto muy. Es un punto. ¿no? Hombre, Roma es amor al revés. Bueno, claro. A ver si esto se nos abre aquí. Vale, ya está. Vamos a ver la línea de San Miguel, que es muy. Porque, vamos. La verdad, no voy a hacer el ridículo. Directamente lo diré. O sea, ¿qué tenemos enfrente del Vaticano? Muy cerca, un castillo. El Castel Sant'Angelo. Pues ya no te digo más, ¿no? Ya no te digo más. El Castel Sant'Angelo, que también es circular, que, en fin, tiene una historia que estaríamos aquí toda la noche con él, con el Castel Sant'Angelo, a ver si aparece. Aquí está. Bueno, pues ya veis que efectivamente hasta Asís,
Bueno, aquí, fíjate, no en la línea, no, sí está en la línea de San Miguel, porque evidentemente hay un Miguel, pero aquí, no, aquí lo consideran tan obvio que ni lo ponen. Sí, sí, Roma por supuesto, sí. Y en concreto el castillo del Santo Ángel. Sí. Otra pregunta de la arquitectura templaria, que no sé, también igual me lo he perdido, que también es una arquitectura mágica o esotérica. Hombre, por supuesto, hombre, yo lo que pasa es que... Por ejemplo, sí. con muchas energías, cuando entras en una iglesia templaria... Sí. No Hombre, yo eso no lo toco porque lo considero tan sabido. Bueno. Toda la arquitectura está tan manido el tema templario que ya parece que estás vendiendo aquí caramelos, ¿no? Y no, pues sí, pues efectivamente. Sí. Es que los templarios, no solo los templarios, porque también están los hospitalarios, los de San Juan de Acre y tal, estos absorben, o sea, son órdenes, nunca mejor dicho, que van ahí no solamente a hacer la guerra y a proteger a los peregrinos, sino a adquirir un conocimiento, en fin, que tampoco es muy difícil imaginar, porque de hecho en aquella época estaba bastante más avanzado culturalmente Oriente que Occidente, que es algo que olvidamos a menudo. Todo. O sea, daros cuenta que la filosofía griega llega a través de los árabes a España. Llega a través de los árabes. Cuando se dice, los árabes, cuando se habla de las raíces cristianas de Europa y tal, ¿pero qué estáis diciendo? Ni cristianas, ni nada. O sea, primero griegas, en el mejor de los casos. Y si hablas de griegas, no cristianas, musulmanas. Sin más. Sí, bueno, es que me acordaba de la iglesia de la Veracruz de Segovia, que es que entras ahí... Por ejemplo, sí. Sí, sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y otras tantas, ¿eh? Sí, ya, bueno, esa es la que yo conozco. Y otras tantas. Adelante, adelante. Sí, yo que soy una persona muy sosa, que nunca me pasa nada esotérico en mi vida, ya me gustaría, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Yo he oído hablar muchas veces de las fuerzas telúricas, que realmente no sé lo que son. Telúrico viene de tierra. De telos, tierra. De tierra. ¿Qué siente usted cuando nota una fuerza telúrica? Que yo nunca la he notado. No, yo he ido con gente que me ha dicho, esta cueva tiene unas fuerzas telúricas, esta iglesia también las tiene. Yo tengo una amiga que las fuerzas telúricas están en los árboles. Sí, todo está aquí en el árbol. ¿Qué nota usted cuando nota una fuerza telúrica? Que ya le digo, soy terriblemente sosa, nunca he notado nada de nada. Hombre, pues... es que pues yo sin considerarme un superdotado yo he notado muchas cosas, porque puedes notar en según que... Sí. ¿Pero qué notas? Sí, ahora lo cuento. Pues puedes notar, yo he habido en determinados lugares estar, no sé, un día que he estado, pues he dormido mal, lo que sea, y voy a determinado lugar y de repente noto que mis facultades despiertan sin tomar café, o sea, automáticamente. Noto, o sea, como una, ¿cómo diríamos? Una inyección de energía. Puedes llegar a notar una inyección de clarividencia, o de evidencia incluso. O sea, te encuentras en un lugar, yo he estado con gente, a mí eso no me ha pasado, que te dice, bueno, en concreto, un caso concreto de un no vidente, el escultor Jorge Oteiza, que fue un buen amigo mío. Un día vamos a una ermita, ahí perdida, que él no conocía, y empieza a decir, ¿qué me dice? ¿Cómo me dijo? Sí, me dice, uy, este sitio, aquí un antepasado mío fue cura. Me dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si esto es Vizcaya y tú no te mueves, no sales de Alzuza y de la zona de Guipúzcoa y tal. No había estado nunca allí. Y ahí se quedó el tema. Tampoco tiene mayor importancia, porque es una cosa, bueno, pues sí, ¿qué más da que haya sido cura un antepasado tuyo en San Juan de Gaztelugatxe, en suponer? ¿Qué más da? Pero resulta, andando el tiempo, aparece por su casa ¿qué era? Un investigador, no era un conocido suyo, y empieza a hablarle de su árbol genealógico. Y le pregunta, oye, en esta zona y tal, no sé qué, no sé cuánto, sí, pues vamos a mirar. Mira, y resulta que había un Oteiza que había sido cura de esa parroquia. Bueno, pero esto estamos hablando del siglo XVII, no estamos hablando de hace 4 días, que puede ser, que puede no ser, vete a saber. Pero que vamos, que las percepciones que puedes notar en lugares mágicos, lugares especiales de estos, ¿cómo diríamos? Yo creo que hay personas receptivas que las captan y otras que no las captan por mil otras razones. Y yo creo que también hay momentos en la vida de cada uno que te despierta esa facultad o no te despierta. O que uno mismo, por miedo, posiblemente, o por prevención a que lo que despierte no sea grato, lo bloquea. Vete a saber, no sabes. Igual, desde luego, tampoco sacas, no sé, no hay un beneficio tangible de eso, Y tampoco es una cuestión de sugestión, Yo, por ejemplo, el tema de Karnak, he conocido a muy poca gente que vaya a Karnak, a los alineamientos megalíticos, y no pase un rato callado. Poca gente, Sí, que diga, joder, o sea que algo se haya movido ahí. Y en Egipto, en según qué lugares, vamos, no digo ya, en Egipto, por ejemplo, meterse en las criptas de los templos.
no en la parte de arriba, en la de abajo. Pues yo no conozco, tampoco soy un egiptólogo consumado, he estado un par de veces y conozco sitios, pero no he conocido a nadie que salga de determinadas criptas egipcias. No digo la visita turística al Valle de los Reyes, no, ir al templo de Dendera, meterse por bajo y más abajo. Y que salga de ahí y que diga, bueno, ha estado bien. No he conocido a nadie. O sea, la gente sale como cambiada. Y por supuesto, por ejemplo, el Mont Saint-Michel, pues es experimentarlo. O sea, yo creo que el Mont Saint-Michel también es una experiencia difícilmente olvidable. San Andrés de Teixidó. Bueno, por ejemplo. Bueno, sí que es verdad, en su beneficio, que la sugestión pesa mucho, porque ya vas a San Andrés de Teixidó y ya vas muy condicionado. O vas a San Juan de Gaztelugatxe, o vas a Aralar, ahí en mi tierra, y te pesa. Pero sí que es verdad que yo he estado, y mucha gente como yo, en lugares que no sabíamos que ahí había algo, y de repente tú notas que te pones nervioso, que no sé, no sabría cómo decirlo, notas tú mismo como un incremento de energía. Es que lo puedes palpar. Sí. Y por supuesto, yo por ejemplo, ya que ha salido el tema, Lourdes, que cae también muy cerca de donde vivía yo antes, Lourdes. Yo siempre que he ido a Lourdes, he salido por piernas. Y fíjate que es un lugar, aparentemente, dices, bueno, pues la Virgen de Lourdes, están no sé qué, no sé cuántos. Pues yo no sé qué me pasa a mí en Lourdes, que vamos, salgo escapado. Luego, claro, un día me puse a investigar y resulta que como su mismo nombre indica, Lourdes, en francés, viene de peso. Lourdes, quien sepa francés, es lo pesado. Y cuando empiezan a aparecer ahí formas en Lourdes, que no es ninguna virgen, los niños, los pastorcillos, hablan de la cosa, como suena, la chose, y eso es lo que dicen. Llega a la iglesia y rápidamente aparece una virgen superstar, Lady Gaga, lo que queráis, una virgen con su manto, Pero la primera forma que cobró esa cosa que apareció en Lourdes no era humana y la llamaron la cosa, punto. Y está en los documentos históricos del milagro de Lourdes, etcétera. De virgen nada. ¿Ha visto usted extraterrestres? No he tenido la ocasión. Hombre, si los hubiera visto tampoco lo diría. ¿Por qué? Hombre, supongo que eso no se cuenta. No. O yo lo contaría a todo el mundo. No. Mira, perdón. Yo admiro mucho, lo digo, a los vikingos y otras culturas sabias. Un momentito. Que cuando descubren, por ejemplo, llegan a Vinland, los vikingos, ¿no? Van ahí por Islandia, llegan a Vinland y se lo callan. Yo, desde luego, si descubro un tesoro, voy con mi barquito, chi, y descubro un tesoro, pues no sé, salgo de San Sebastián, que es mi tierra, y descubro un tesoro en el punto X, latitud sur, tal, noroeste, lo último que haría sería volver corriendo y contarlo, me lo callo. Un tesoro también lo callo. Claro. Un tesoro sí, pero un extraterrestre. A saber, un extraterrestre, no me refiero a quedar con un extraterrestre para tomar unos cafés, ¿eh? Alguien que me aportara algo especialmente valioso que cambiaría mi vida. Diría, cuidado, y posiblemente me dirías extraterrestre, sé un poco prudente, no vayas a los paparazzis. Sí, a ver, por ahí, pregunta. Vale, yo voy a hacer una pregunta, pero le quería preguntar si ha escrito usted algún libro. Me parece un gran sabio, ¿no? Por hecho, Jolín, gracias. también me gusta en ese libro. Bueno, es referente a Isis, es referente a la constelación de Virgo. Y bueno, lo que ha hecho el cristianismo, todo lo que ha hecho con el paganismo. Yo es que ahí, las vírgenes negras, que aquí tenemos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, yo ahí estaría viendo, primero, las lunas negras. Y luego estaría viendo a Perséfone, a Core, a la diosa griega de los infiernos, que está Deméter, que digamos que sería más solar. Entonces, bueno, perdona, sin ir más lejos, está en Cibeles, ¿eh? Es Cibeles. ¿Por qué Perséfone tiene que estar unida, Core, al infierno, al Hades, sí, cuando ahí hay una sabiduría, hay una sabiduría que está cogida en Isis, está cogida en todas las vírgenes negras, y en la constelación de Virgo, que está haciendo a los ritos que hay en Grecia de la cosecha, es lo que era el Delfos. La espiga. Sí. Buena pregunta. Vale. Sí, pero es que aquí tenemos que librarnos de la carga católica. No digo cristiana, católica. Bueno, yo estoy hablando de la griega. Claro. Pero es que en la cultura griega el infierno no es negativo. O sea, no hay una carga moral.
O sea, Perséfone no es mala por vivir en el Hades, ni mucho menos. Es oscura, pero es que, como dice en el Cantar de Salomón, dice, nigra sum sed hermosa. Dice la amada de Salomón, soy negra pero hermosa. Es la sabiduría. O sea, todavía es Kali, la negra también. Entonces, la sabiduría hermética es negra, pero sin connotación moral. Sin connotación moral. Es lo negro, lo que sale de la tierra. Todo lo negro apela a la tierra. Entonces, te encontramos todavía, estoy pensando en una palabra que no me viene a la cabeza, ya me vendrá, pero bueno, toda esa connotación de negritud tampoco es moral. O sea, Isis es tan negra como Perséfone, pero insisto, ni era negra racialmente, en fin, los egipcios eran negros, ni, ¿cómo diríamos? Me ratifico, ni equivalía a un componente moral de maldad o de demonología. Eso empieza con el maniqueísmo católico, nada más. Pero sí expresaría una parte del cosmos, o digamos de la alquimia, importante, ¿no? Hombre, evidentemente, sí. El cristianismo siempre son dioses solares, o muy... No, pero todo es una parte del universo. todo es yin-yang. O sea, en la sabiduría ancestral todo es yin-yang. O sea, todo es interpenetración del principio solar y del principio lunar. Son indisociables. Sí, unos cuantos. Sí. Gracias. Última pregunta, que suena ya la... Tengo entendido por un programa de aquí científico que el templo de Salomón creen que no ha existido porque no ha quedado ningún vestigio. Hombre, pues es mucho suponer. Han quedado los cimientos, que son ciclópeos. Joder, por los científicos andan mal de la vista. No tenemos Salomón. Bueno, diciendo que eso no era el templo de Salomón. Hombre, vamos a ver. Ya no saben hasta los judíos. Ya, vamos a ver. Antes del templo de Salomón hubo otro templo, no sabemos de qué. ¿De qué divinidad hebrea? Posiblemente. Pero que Salomón levantó un templo, yo creo que está fuera de duda. O sea, que no fuera exactamente tal y como se ve en esta reconstrucción, pues quizá no era así. Quizá no era así, pero vamos, yo creo que hay documentación histórica apabullante. La Arca de la Alianza tampoco la encuentra. Hombre, pero eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que no exista. Que no aparezca, no existe. Ah, bueno, es una opción. Es como decir que Dios hasta que no se encarne no existe. Es igual. Es decir, bueno, ¿existe Dios? Como yo no lo he visto sentado en el sofá, no existe. Es fácil, ¿no? Es una enmienda a la totalidad, ¿no? Bueno, pues ya está, pues encantado y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.